Shalom para todos, querida familia del reino, bienvenidos a su espacio, la porción de los profetas, todos los viernes a las 10 de la mañana, hora Ecuador. Les saluda la profeta Elimar Bracho y estoy acompañada con mi compañero de todos los viernes, el profeta Víctor Pino. Hoy vamos a estar compartiendo la porción de los profetas número 18, Haftará número 18, y vamos a estar hablando acerca del profeta Jeremías. Así que antes de iniciar esta transmisión, quiero invitar a todos los que se están conectando a que puedas compartirla antes de que empiece la enseñanza. Es importante que le des me gusta a este video, dale un like y compártelo. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa las notificaciones en la campanita, porque así te van a llegar siempre cada notificación de cada video que subimos o cada video que transmitimos en vivo. Así que familia del reino, estamos en un tiempo sumamente importante, estamos en los 13 días de ayuno, hablando de la estrategia Nehemías y lo que el Padre ha venido haciendo en cada uno de estos días. El cierre es el día domingo, primer día de la semana. Vamos a estar desde las 3 de la tarde transmitiendo y teniendo un tiempo hermoso de oración y de, digamos, de resumen de lo que el Padre nos dijo que estaría haciendo durante estos 13 días. Además, el Padre nos dijo, prepárense para el día 13 porque voy a dar señales. Así que estamos en un tiempo lleno de unción, de revelación y como siempre iniciamos este tiempo, les digo, es muy importante que usted estudie la porción de los profetas. Un profeta de oficio debe siempre poder estudiar estas 54 porciones porque le va a llevar a un nivel de madurez mucho mayor. Es una diferencia muy marcada a un profeta, de un profeta que estudia las 54 porciones a un profeta que no las estudia. Es una diferencia muy marcada y el nivel de madurez del profeta también se ve muy, muy marcado. La profundidad en las escrituras, del estudio de la palabra, del eterno, de la Torá, es muy marcado. Así que invito a todas las personas, a todos los hijos del Padre que puedan seguir este plan de estudio que el Eterno le entregó a Esdras, donde puedas estudiar las 54 porciones de los primeros 5 libros de la Biblia, las 54 porciones de los profetas y ya tenemos para ustedes, con todo el amor del mundo, las 54 porciones de los evangelios cronológicos todos los sábados a las 5 de la tarde para el cierre del Shabbat. Así que familia del reino, sin más alargar, vamos a estar dando inicio a este maravilloso tiempo y quiero darle el pase a mi compañero el profeta Víctor Pino. Así es, familia del reino, bienvenidos a su espacio del estudio. La Haftará, esta Haftará es bastante interesante, es relativamente corta, pero es muy interesante y nos deja tarea para la casa. Y vamos a ver cómo de una forma espectacular el Padre Eterno amarra todo. Nos amarra lo que es la Haftará con lo que es la Paracha y aún con lo que son los 13 días de ayuno y con lo que Él nos ha venido hablando. Vamos a ver cómo la Haftará se entrelaza con todo esto de una manera espectacular. Así es. Bueno, y esta Haftará nos habla acerca del profeta Jeremías. Les voy a compartir aquí rapidito aprovechar que estuvimos dando unas láminas de la Escuela de Profetas. Si usted no se ha inscrito, aquí en la parte de atrás, en fondo de pantalla, tenemos la información para que puedas formar parte. Es una escuela abierta todo el año. Voy a estarle compartiendo un poquito acerca de la vida del profeta Jeremías, ¿ok? Pero se puede estar viendo ahí la diapositiva. Jeremías, hijo del sacerdote Hilcías, su llamado tuvo lugar en el tiempo, ay, perdón, se me corrió el PowerPoint. Su llamado tuvo lugar en el año 626 antes de la era común. Profetizó durante los reinados de Josías, Joacim, se me volvió a correr. Josías, Joacim y Sedequías. Su ministerio fue bastante largo y su libro es bastante largo. Profeta de la casa de Judá, del reino del sur, fue asistido en su ministerio por el escriba Baruch. Jeremías profetizó en la época posterior a Isaías. Es decir, hubo un puente profético que Isaías preparó el camino para Jeremías porque muchas de las profecías que ellos dieron para Judá
fueron las mismas, ¿ok? Y también para la unidad de las dos casas también profetizaron acerca de eso ambos profetas. Y al igual que profetizó sobre la destrucción de Jerusalén, las brechas en los muros, la invasión de Babel y el cautiverio. Profetizó a un pueblo rebelde, corrompido, que cerró sus ojos a la voz del Eterno, cerró sus oídos a la voz del Eterno y rechazaba a los verdaderos profetas. Sufrió desprecios, Jeremías, y martirio de su propio pueblo, por el cual oraba clamando misericordia. Fue perseguido para matarlo. El rey lo condenó a la cárcel. Estuvo en un foso oscuro con estiércol hasta las axilas bajo acusaciones falsas. Dio profecías muy duras de juicios sobre su pueblo. Fue usado para dar profecías de juicios a otras naciones también. Jeremías recibió instrucciones del Todopoderoso de que tomara el arca del pacto, el tabernáculo de David y los utensilios del lugar santo y los escondiera en una cueva para el futuro. Igual, cuando Jeremías le dijo a Baruch, su escriba, que tomara los títulos de propiedad de la parcela de tierra que había comprado Hanameel, su primo, donde luego enterraría esos objetos para un tiempo en el futuro donde todo se volvería a construir. El Eterno le dijo a Jeremías, guarda las escrituras de este palmo de terreno que acabas de comprar, estando él en la cárcel, en vasijas de cerámica para que duren por mucho tiempo, le dijo el Eterno al profeta Jeremías. Sus profecías hablaron al pueblo sobre la misericordia del Eterno hacia su pueblo, el plan de restauración, la renovación del pacto con las dos casas, y el gran énfasis del libro de Jeremías fue llevar al pueblo a hacer teshuvá. Quiero decirles que Jeremías fue un profeta que tenía una gran autoridad. Él fue la autoridad que el Eterno le entregó, fue sobre naciones y sobre reinos. Así que Jeremías no fue cualquier profeta, fue un profeta que por causa de su llamado y de sus procesos, el Eterno le entregó una autoridad sobre reyes, sobre su propia nación, sobre reinos de otras naciones y también sobre la fuerza espiritual de las tinieblas o los príncipes de las tinieblas que operaban en esos reinos de esos territorios, de esas naciones. La autoridad de Jeremías fue mucho más allá y las profecías de Jeremías prepararon un camino para los profetas después de él y aún para nosotros, porque hay profecías que están vigentes, hay otras que están en proceso de cumplimiento y hay profecías que nos preparan el camino y nos permiten aclarar sobre todo el tema del pacto renovado con las dos casas y muchas otras cosas. El libro de Jeremías es un libro para crear toda una escuela de profetas solamente con el libro de Jeremías. Así que espero que esto les haya servido, esta introducción, para nosotros entonces poder entrar en el contexto y a la lectura con el profeta Víctor de la Haftará. Como todos los viernes, Víctor, yo te interrumpo y tú me interrumpes. Entonces empezamos con la Haftará. Vamos a entrar un poquito en lo que es el contexto histórico. Ya sabemos, el pueblo estaba caminando totalmente de espaldas al Padre Eterno. Ya el país había sido totalmente conquistado y solamente quedaba la ciudad de Jerusalén. Justamente en este momento, cuando se da esta Haftará, la ciudad estaba totalmente sitiada y estaba a punto de ser tomada. Y entonces imagínense ustedes, en ese instante la ciudad a punto de ser tomada, ya tenía tiempo estando sitiada y ya no aguantaban más la presión. Y vienen estas palabras que vamos a estudiar ahora en la Haftará. Empezamos del capítulo 34 a partir del verso 8. Dice, oráculo o palabra del Eterno que recibió Jeremías después que Sedequías pactó con el pueblo en Jerusalén para promulgar una remisión, dejando ir libre cada uno a su siervo hebreo y a su sierva hebrea, para que ninguna usara más a los judíos, sus hermanos, como siervos. Miren, recordemos el contexto histórico.
La ciudad está sitiada. Ahora, hay un paso muy importante que nos dice aquí que Dios Sedequías, y es el hacer un pacto. Hacer un pacto de establecer las instrucciones que el Padre Eterno había entregado. Recordemos que en la paracha vamos a estudiar lo que es la ordenanza que el Padre Eterno había entregado de liberar a los siervos. Algo pasó aquí con el profeta Víctor y se congeló la imagen. Voy a darle continuidad. Recordemos que en el capítulo 21 de Éxodo, el Eterno da directrices bien específicas. Lo que es el 21, el 22, da directrices bien específicas para lo que es el trato y las leyes que iban a regir lo que era la dinámica de los amos con los siervos. Ahí el Eterno le entregó cosas bien específicas, digamos que un código jurídico que iba a regir lo que era la dinámica de los amos con los siervos. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Y había un espacio señalado para que ellos le dieran la libertad a los siervos. Volviste, Víctor. Estaba hablando acerca del capítulo 21 y 22 y de los códigos de gobierno para regir la vida entre amos y siervos, para que ellos al séptimo año tenían que darle la libertad a los siervos. Entonces continuamos con la lectura también. Aquí ya llegó mi compañero. Ajá, continuamos. Hubo un pequeño fallo con el internet, pero aquí está. Entonces, miren lo que el rey hace por la situación. Él dice, ok, vamos a entrar en pacto con el Padre Eterno, vamos a alinearnos. Y ese intención que él tuvo de entrar en pacto es lo que desata la palabra del Padre Eterno, porque dice palabra del Padre Eterno que vino a Jeremías después. O sea, Sedequías dio el primer paso de hacer ese pacto, ese compromiso. Luego de hacer ese compromiso de alinearse a lo que el Padre Eterno había establecido, esto desató que el Padre Eterno soltara su palabra. Entonces continuamos en el 10. Vamos a, Víctor, perdón, ajá, que no se está, hay que compartir nuevamente en los PowerPoint. Ajá, listo. Aquí está, nuevamente en línea. Ajá. Continuamos entonces, el verso 10 dice, cuando los príncipes y los del pueblo oyeron que en el pacto se había convenido dejar libre cada uno a su siervo y a su sierva, y que ninguno los usara más como siervo, obedecieron y los dejaron ir. Cuando ellos oyeron que el rey había hecho este compromiso de volver a lo que el Padre Eterno había establecido, viendo la situación que estaban pasando, que la ciudad estaba sitiada, que prácticamente ya estaban tomados, ellos se alinean a lo que el pacto que el rey había hecho. Pero veamos qué pasó a continuación. El 11 dice, pero después se arrepintieron e hicieron regresar a los siervos y siervas que habían dejado libres, y otra vez los redujeron a servidumbre como siervos y siervas. Aquí uno se podría hacer la pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué si ellos al principio decidieron alinearse con lo que el Padre Eterno había establecido, por qué decidieron regresarse?
Cuando uno estudia la historia, se da cuenta que lo que sucedió fue que el sitio que había alrededor de Jerusalén, el sitio fue quitado. Y cuando el pueblo vio entonces que la presión que tenían alrededor, que los iban a tomar, simplemente ya no estaba, ellos dijeron, ya listo, el sitio ya no está, ya no nos va a tomar, y volvieron a quebrantar los estatutos que el Padre Eterno había establecido. Profeta, aquí yo veo para nosotros la primera advertencia, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en estos días de ayuno hemos empezado a confesar los pecados de nuestros antepasados. Encontramos en el capítulo 10 que nos dice que hagamos el compromiso por caminar alineado a las instrucciones que había establecido el Padre Eterno. Entonces, aquí yo veo una advertencia para nosotros de no dejar el compromiso que estamos haciendo y mantenernos en la línea de ese compromiso. Que no nos pase como les pasó a ellos en aquel tiempo, y no solamente a ellos, porque si recordamos fue lo mismo que pasó con Faraón. Faraón, cuando veía que ya no estaba lo que lo estaba presionando, cuando veía que la cosa se calmaba, entonces él cambiaba enseguida y seguía presionando al pueblo. Y fue lo que pasaron ellos al verse que el sitio ya no estaba en la ciudad. Entonces simplemente decidieron volver a tomar a todos aquellos que habían decidido dejar libre para cumplir lo que el Padre Eterno había establecido. Es decir, ligereza. Ellos andaban en ligereza y no tenían un teshuvá verdadero, arrepentimiento verdadero, sino por el miedo, porque estaban asustados. Si lo llevamos a nuestro contexto, hoy día hay gente que de pronto puede buscar al Eterno por miedo, porque ve aquello, dicen, escuchan de aquí y de allá, pero realmente hay un verdadero teshuvá. Bueno, esto nos deja a nosotros una enseñanza, que hay una reflexión para todos. Entonces, miren cómo continúa. Luego que ellos vienen y vuelven a tomar a todas aquellas personas que el Padre había establecido que le tocaba el tiempo de su libertad. Miren lo que sucedió, así como un altar, el altar que hubo al principio, provocó que la palabra del Padre Eterno viniera al profeta. Esta desobediencia de ellos, quebranto de ese pacto que habían establecido, también provocó que viniese palabra del Padre Eterno al profeta. Pero miren la gran diferencia de la palabra que el Padre Eterno soltó ahora. En el verso 12 dice, la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, así ha dicho el Eterno, Elohim de Israel, el día que lo saqué de Egipto, de casa de servidumbre, yo hice un pacto con vosotros, con vuestros padres. Yo hice un pacto con vuestros padres, diciendo, al cabo de 7 años, cada uno de vosotros dejará ir a su hermano hebreo que le haya sido vendido. 6 años le servirá y lo dejará ir libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y hoy vosotros os habéis convertido y hecho los retos ante mis ojos, cada uno anunciando libertad a su prójimo, y concertasteis un pacto en mi presencia, en la cual es invocada mi nombre.
pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, haciendo regresar cada uno su siervo y cada uno su sierva, a quienes habías dejado ir libres a su voluntad, y los habéis reducido a servidumbre, para que otra vez os seáis siervos y sierva. Por tanto, así dice Jehová: vosotros no me obedecisteis, promulgando cada uno la libertad para su prójimo y su paisano. Pues mirad, yo promulgo para libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, dice Jehová. Miren las consecuencias que le vinieron. O sea, ellos habían habían encontrado gracia de parte del Padre Eterno. ¿Por qué? Por haberse alineado a lo que el Padre Eterno había establecido sobre que al séptimo año había que darle libertad a los esclavos. Que ellos se alinearan a la instrucción del Padre Eterno provocó que el Padre Eterno les quitara el sitio que había sobre la ciudad. Ahora ellos, después de haberse quitado el sitio, simplemente vuelven a tomar como esclavo a aquellos que habían libertado, y esto desata de parte del Padre Eterno todo esto que acabamos de leer. El Padre Eterno dice que entonces que les va a dar libertad, pero que les va a dar libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre, y que os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, dice Jehová. Fueron grandes consecuencias por causa de no mantenerse alineados. Es decir, ahí una vez más, el Eterno nos confirma una y otra vez en su palabra que Él establece juicios correctivos sobre su pueblo por causa de abandonar sus preceptos. Que cada precepto que nosotros dejamos de cumplir, eso va a provocar sobre nuestras vidas o sobre los territorios, va a provocar los juicios correctivos del Padre. Hay gente que es muy romántica para leer la Biblia y lo que dice, ay no, es que el Eterno es puro amor, sí, pero el Padre a quien ama corrige. Y aquí vemos cómo le habla duramente a su pueblo porque necesitaban ser confrontados con una actitud, con una doble actitud de su corazón. Estaban como en dos muletas, como en el tiempo de Elías. Es decir, obedecieron la dirección porque tenían temor, pero no porque tenían temor del Eterno, tenían temor por las circunstancias que estaban alrededor. Era más el temor a Nabucodonosor y su ejército que el temor reverente del Padre Eterno. Y aquí el Padre nos vuelve a recordar la importancia del temor del Todopoderoso, que debe gobernar el corazón de todo adorador, de todo intercesor profético, de todos nosotros sus hijos. El temor del Eterno. Nosotros debemos caminar con un corazón que tema hacer esto, hacer aquello, hacer cosas que le desagradan al Padre. Tenemos que caminar con temor de no hacer cosas que van a ofender al Todopoderoso. Eso es muy importante y el Señor nos recuerda hoy y miramos y vemos las consecuencias de esa desobediencia. Espada, pestilencia y hambre. ¿Qué es lo que vemos en nuestros pueblos? Espada, pestilencia y hambre. Tal vez no sea espada hoy literalmente, pero sí violencia, muerte, pestilencias, virus, hambre, pobreza. Todo esto viene por causa de que el pueblo, los habitantes de un territorio le dan la espalda a la Torá. Por eso el Padre nos manda a pararnos en la brecha. Eso lo vamos a estudiar en la escuela de profetas de forma más profunda, la brecha espiritual, la brecha en el tiempo también. La brecha, ¿qué es la brecha? ¿Y por qué el Eterno nos manda a pararnos en la brecha? Miren acá Jeremías cómo está confrontando a este pueblo, porque realmente ellos habían abandonado el pacto y obedecieron por temor a Nabucodonosor, pero era más fuerte que a Nabucodonosor que el temor del Todopoderoso. Mire, las consecuencias que vinieron, Víctor, sobre ellos en ese momento, la espada, vinieron contra ellos la espada, el Señor liberó la espada, liberó la pestilencia y el hambre. Y luego Nabucodonosor pues regresó, pero ya vamos a ver más adelante. Continuamos, Víctor. Sí, profeta, ahí algo sobre el pacto que estaba
viendo, analizando aquí, el Padre me llevaba a meditar sobre eso. Porque aquí nosotros vemos un pueblo que hace un pacto con el Padre Eterno, pero después, o más bien, ese pacto tenía que ver con el compromiso de caminar alineado a las instrucciones que el Padre Eterno había establecido. Ahora, ¿qué es lo que me recuerda esto? Me recuerda cuando por mucho tiempo nos decían que con una oración nosotros ya éramos salvos. Que si nosotros hacíamos una oración de fe, ya por medio de esa oración de fe nosotros éramos salvos, pero nunca nos hablaban del compromiso que teníamos con el Padre Eterno de caminar alineado a sus instrucciones. Nos presentaron el evangelio como solamente se trata de hacer una oración de fe, y con esta oración de fe ya nosotros ya somos salvos. Pero aquí nosotros podemos ver cómo se trata más de eso, va más allá. Y vamos a ir leyendo más adelante que describe un poco más cómo fue el pacto que ellos hicieron, y vamos a ver la relación que tiene con Yeshua y el pacto que nosotros hacemos a través de la sangre que derramó Yeshua en el madero para caminar alineado con las instrucciones del Padre Eterno. Entonces, miren, continuamos. El Padre les continúa diciendo, el 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron en medio de las partes. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, los cuales pasaron entre las partes del becerro. Miren cómo el Padre Eterno describe cómo hicieron ellos ese pacto. Recordemos que siempre cuando se establece un pacto en la antigüedad tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces ellos tomaron el becerro, lo picaron en la mitad y pasaron entre las dos partes. Eso establecía un pacto. Y miren las consecuencias que ellos tuvieron por quebrantar ese pacto. Ahora, traigamos esto a nuestro contexto. Ahora, a través de la sangre de Yeshua, a través de la sangre del Mesías, nosotros lo que hacemos es establecer un pacto con el Padre Eterno, un pacto de caminar alineado a sus instrucciones, un pacto de obedecer su voz, un pacto de alinear, de humillar nuestro corazón a Él. Así como en aquel tiempo el pueblo pasó entre la mitad de los del becerro para establecer ese pacto, en nuestro contexto, cuando nosotros aceptamos, como estamos acostumbrados a decir, aceptamos a Yeshua, el sacrificio de Yeshua en nuestro corazón, lo que estamos aceptando es un pacto. Estamos aceptando un pacto en el cual nosotros estamos diciendo que rendimos toda nuestra vida, que rendimos todo nuestro ser, que nos comprometemos a caminar alineados con las instrucciones que establece el Padre Eterno en su Torá. Entonces, podemos ver cómo el Padre Eterno aquí nos está recordando la importancia que tiene el pacto que se establece a través de la sangre de Yeshua.
Nosotros a través de ese pacto de la sangre de Yeshua nos comprometemos a caminar alineado, a prestar nuestro oído a las instrucciones que el Padre Eterno nos está entregando. Entonces, continuamos con el 20. Dice, sí, a estos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cuerpos muertos serán comidos de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que acaba de retirarse. Yo le he ordenado diciendo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad para que peleen contra ella y la conquisten y le prendan fuego, y haré que las ciudades de Judá queden desoladas y sin habitantes. O sea, uno escucha esto y es inevitable que el temor del Padre Eterno se active en nosotros. O sea, ver las consecuencias que vinieron al pueblo por no alinearse. O sea, ellos ya habían dado el primer paso. O sea, ya habían entrado en pacto, ya habían decidido caminar en la instrucción del Padre Eterno. Pero como nos dijo la profeta Elimar, su corazón realmente no estaba en el asunto. Su corazón no estaba rendido al Padre Eterno. Su corazón estaba rendido al temor por los que estaban sitiando la ciudad. Entonces su corazón no fue sincero. Ellos lo hicieron en el momento por la presión, pero podemos ver las consecuencias que vinieron a ellos. Dice, yo lo he ordenado, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. O sea, aquellos que por ustedes obedecerme, yo los quité de su camino, ahora por desobedecerme, yo hago que regresen. Aquellos que ya no los estaban sitiando porque me habían obedecido, ahora que me desobedecieron, yo voy a hacer que vuelvan a la ciudad para que peleen contra ella y la conquisten y la prendan en fuego, y haré que las ciudades de Judá queden desoladas y deshabitadas. O sea, una consecuencia gravísima por no alinearse a lo que el Padre Eterno había establecido. Entonces, si la Haftará hubiese terminado hasta aquí, todo hubiese terminado muy mal para la casa de Judá. Sí, Ajá, mire profeta. que también vemos aquí no solamente el poder de de lo que cuando un pueblo le da la espalda al pacto del Eterno, sino también el poder de hacer teshuvá, el poder de la humillación. Aquí lo vemos, porque al ellos humillarse y al ellos buscar al ellos buscar arrepentirse, al ellos buscar alinearse de alguna manera, miren cómo de verdad que el rey Nabucodonosor se retira, ellos retiran, pero luego el Eterno los hace volver. Entonces vemos también aquí que hay catástrofes, hay cosas que pueden decirse para un país ahorita. Vamos a hablar de nuestro contexto, de nuestro tiempo. Hay cosas que pueden decirse, que van a darse, pero cuando una nación se humilla, cuando un pueblo clama delante del Eterno, cuando el Padre escucha la voz de ese remanente, así como escuchó la voz de Abraham cuando estaba clamando, también el Padre puede provocar que cosas que se van a dar, situaciones muy fuertes, puedan ser retrasadas, detenidas, tal vez. Eso se da, eso son leyes que se establecen en el mundo, en el plano espiritual, y nosotros debemos entender eso ahorita en nuestro contexto también. Hay algo aquí
Cuando el Eterno dice que los haré volver, que prendan fuego esta ciudad y la dejen desolada. Eso era un proceso correctivo porque eso iba a traer una purificación. Ellos tenían que vivir ese proceso de purificación y esa desolación de 70 años. Pero aquí, Víctor, a mí de verdad que se me viene a la mente, con razón Jeremías le pasó todo esto, porque Jeremías no vino a dar palabras de prosperidad, Jeremías no vino a dar palabras de aliento. En este caso, aunque varias de sus palabras, el Eterno a través de él, fueron palabras de restauración, y ya lo vamos a leer en los versículos finales, pero vemos que Jeremías de verdad cumplió su encomienda, él siguió la asignación que le fue entregada como profeta y por eso le vinieron grandes consecuencias. Pero nomás imagínese usted, póngase en el lugar de Jeremías, usted decirle a su rey, mire, te van a llevar cautivo a ti, a tus hijos, vas a ser cautivo en Babel, toda esta ciudad la van a prender fuego. O sea, Jeremías tuvo que llenarse de valentía y asumir la autoridad que le fue entregada para él verdaderamente poder cumplir a cabalidad ese llamado que le fue entregado, pero para él no fue fácil. Entonces también debemos tomar eso como reflexión para nosotros, como aprendizaje. Lo que Dios nos manda a decir en este tiempo no es fácil. La iglesia quiere escuchar esto, y si digo la iglesia, lo dije correcto, la iglesia quiere escuchar que va a ser levantada ante la tribulación. La iglesia quiere escuchar que van a ser levantados, que todo está bien, que todo va a estar en paz y en calma, que vienen los mejores tiempos, 2022, el año de la gloria, prosperidad, no sé qué, puertas abiertas, 2023, el año de no sé qué cosa. La iglesia quiere escuchar el mismo mover religioso y el mismo mover fantasioso que se ha venido dando años atrás y decir, no importa, vamos a ser levantados, nosotros no vamos a ver todo esto, pero el Padre nos está llamando a decir, no, nosotros sí vamos a ser levantados en un Yom Teruah, pero vamos a vivir una tribulación en esta tierra, vamos a pasar por tiempos difíciles, se va a manifestar el antimesías, se van a dar muchas cosas y el pueblo del Todopoderoso va a pasar por ese fuego purificador para presentársela ante el Eterno como una novia también pura, sin arrugas, sin mancha. Entonces, en un sentido, Víctor, yo lo veo así, como que nosotros somos o parte de la encomienda de Jeremías, nosotros la tenemos hoy también, y es hablarle al pueblo la verdad, una verdad que no encaja a veces, que no les gusta, que no quieren escuchar, una verdad que la gente a veces cierra sus ojos porque quiere escuchar a profetas de prosperidad solamente, a profetas de promoción, que dan palabras muchas veces de su propio corazón, pero la gente a veces no quiere escuchar cómo el Eterno corrige a su pueblo y cómo consecuencias vienen por causa de abandonar el pacto. Entonces debemos prestarle mucha atención a esto, pero continuamos con la lectura, que esto termina bien. Sí, así es. Lo bueno que siempre le hemos dicho con la haftará siempre nos van a dejar con una palabra, con una promesa, con una palabra de refrigerio al final, y esta no es la diferencia. Por eso a usted le va a parecer muy extraño. Empezamos por el capítulo 34 y terminamos en el capítulo 33. Pero los sabios, dirigidos por el Ruach, saben por qué el Padre Eterno les entregó esta palabra de esta manera. Porque miren cómo termina. Recordemos cómo terminamos el capítulo 34. En capítulo 34 termina: será quemada la ciudad, será desolada y no quedará nadie. Pero el 33:25, miren lo que nos dice. Así dice Jehová: como es cierto que he creado el día y la noche y he establecido los cielos y la tierra, también es cierto, escucha, que no desecharé el linaje de Jacob y de David mi siervo, dejando de tomar de su descendencia quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque cambió su suerte, y les tengo compasión. Miren cómo termina esta haftará. Después que nosotros vemos
toda la palabra que el Padre Eterno había soltado sobre el pueblo, todas las consecuencias que le iban a venir, cómo iba a quedar el territorio y la ciudad. Esto nos dice, así dice Jehová, como es cierto que he creado el día y la noche y he establecido los cielos y la tierra, también es cierto que no desecharé el linaje de Jacob y de David mi siervo, dejando de tomar de su descendencia quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque cambio su suerte y les tengo compasión, o sea, porque cambio mi ira contra ellos, porque cambio lo que yo había designado sobre ellos. ¿Por qué? Porque le tengo compasión. Aquí caemos en una pregunta que nos podemos hacer. Esto no nos está hablando de gracia. Esto no es gracia lo que nosotros podemos ver donde el Padre Eterno había establecido un juicio, pero en medio de ese juicio dice, porque yo cambio lo que había establecido sobre el pueblo y les tengo compasión. Compasión. Por esa compasión del Padre Eterno es lo que ha permitido que el pueblo reciba juicios correctivos, pero aunque reciba juicios correctivos, el Padre Eterno dice, no desecharé el linaje de Jacob, no desecharé la simiente del reino, no desecharé ese linaje, sino que tendré compasión de ellos. Y aunque vengan juicios correctivos, aunque aparentemente las ciudades queden totalmente desoladas y sin nadie, yo tendré compasión de ellos y los volveré a traer. Y no solamente los volveré a traer, sino que además levantaré a la casa de Efraín de en medio de todas las naciones de la tierra y los haré fructíferos y los volveré a levantar como mi pueblo en medio de todas las naciones. Eso es espectacular. Profetas, eso es espectacular. Como el Padre Eterno al final termina dando esta palabra de consuelo a través del profeta. Así es, su gracia. Y Jeremías, o sea, aquí vemos claramente que Jeremías no solamente habló palabras de juicio, sino un mensaje también de restauración y que para provocar que el pueblo hiciera teshuvá en su corazón. De verdad que maravilloso, maravilloso como el Padre le recuerda a su pueblo que no lo iba a desechar completamente. Me hace recordar también que Jeremías siempre fue un hombre que clamó por la misericordia del Todopoderoso para su pueblo, para que no fuese desechado completamente exterminado más bien. Jeremías siempre se paró en la brecha para que su pueblo no fuese completamente exterminado. Y de verdad que el Padre, en toda la historia que nosotros vemos en la palabra del Padre, en la Torá, nosotros siempre vemos que el Eterno utilizó hombres, Abraham, Moisés, Aarón, en fin, desde allá el Eterno siempre utilizó hombres que se parasen en la brecha para no exterminar por completo a su pueblo. Vinieron procesos correctivos, pero no necesariamente destructivos. Así que es una gran diferencia el proceso correctivo al proceso destructivo. Y el Padre siempre utilizó, llamó, convocó a personas que se pararan en la brecha para que entre su juicio correctivo, entre los juicios que desatan la contaminación de la tierra, de los habitantes de la tierra y la tierra y sus habitantes. Es como que te paras en la brecha, está el territorio, los habitantes contaminando, eso sube, como dijo el Señor con Sodoma y Gomorra. He descendido porque ha subido a mí el clamor, o sea, era tanta la contaminación del territorio que eso subió delante del Padre, pero el Eterno iba a traer un juicio, es decir, eso venía ahí. Entonces Abraham se para en la brecha a clamar por Lot, que era justo, y que Lot estaba ahí con su familia. Abraham empieza a clamar para que Lot fuese rescatado. Asimismo, cada vez que vemos que la contaminación sube delante del Eterno y viene un juicio correctivo, el Padre siempre va a llamar a hombres y mujeres en las naciones de la tierra a pararse en la brecha espiritual entre la descendencia del juicio, entre lo que sube el pecado,
La contaminación sube, el juicio baja. En esa brecha el Eterno nos manda a parar muchas veces para clamar para que el juicio que descienda no traiga completa destrucción, para que traiga más bien corrección y no destrucción, para que haya intervención divina y el Padre active su gracia y su misericordia. Me gustó mucho lo que dijiste acerca de que eso es gracias. La gracia del Eterno ha estado desde siempre y está activa, está vigente, de verdad que sí. Familia del Reino, como siempre les compartimos la información financiera a todas aquellas personas que quieran bendecirnos. Somos un ministerio dedicados a estudiar, obedecer y enseñar los preceptos del Padre a todo su pueblo, como lo hizo Yeshua de forma gratuita. Nuestras escuelas son gratuitas, no cobramos inscripción, mensualidad, nada, absolutamente nada. Pero el Eterno nos dijo que nos entregaba un diseño y que le comunicáramos a todos aquellos que se nutren, que aprenden de nosotros, que son responsables de poder bendecir y sostener financieramente este ministerio llamado Altares de Adoración, porque como el Eterno ha levantado maestros de tiempo completo, como el oficio de un levita, que aunque no somos levitas de la tribu de Leví, de linaje, somos levitas porque cumplimos un oficio dedicados de tiempo completo y llamados por el Padre. Eso es muy importante. No es que yo decido dedicarme de tiempo completo, no, es que es cuando es el llamado del Eterno el que te lo hace a servirle a Él de tiempo completo. Entonces, a todas aquellas personas que tengan en su corazón enviar diezmos, ofrendas, como donaciones, como lo quieras llamar, para sostener este ministerio, va a ser de mucha bendición para nosotros. Sí, todas esas ofrendas son necesarias. Esta sirve para pagar la luz, la otra para pagar el Zoom, la otra para pagar la oficina, la otra para pagar esto, aquello, pero todas las ofrendas son necesarias y sí, nosotros dependemos de las ofrendas y los diezmos que las personas envían por agradecimiento y por honra al Eterno también, y por agradecimiento, honra al Eterno y a nuestro ministerio. Así que aquí les dejamos tenemos cuenta en Ecuador, en Venezuela y en Argentina. Si estás en cualquier otro país, puedes hacerlo a través de MoneyGram, a través de PayPal, Western Union. Y aquí tenemos nuestro número de contacto 593-98-330-5980. Este es nuestro número de WhatsApp, porque si quieres enviar un diezmo o algún donativo, tú nos puedes decir, mira, quiero enviar esto, por cuál es la mejor vía que puedo hacerlo, estoy en el país X. Nosotros vamos a darte la información y va a ser de mucha bendición para nosotros, y queremos cerrar este tiempo orando por aquellas personas que nos bendicen financieramente y sostienen y hacen posible el diseño que el Padre nos entregó de dar completamente abierto, sin ningún tipo de costo, la revelación que Él nos entrega diariamente. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido que bendigas a todas las personas que nos bendicen, Señor, con sus ofrendas, sus diezmos. Que abras para ellos, Señor, canales de bendición, que sus entradas vayan en aumento, que ellos sean enormemente bendecidos, que toda forma de influencia oscura, de las tinieblas en sus finanzas, que haya traído pobreza, miseria, escasez, ruina, deudas, sea quebrantada por el poder de la Torá del Padre, que el Espíritu de Santidad dé ideas creativas y que haya un aumento en la revelación y las estrategias para producir dinero, que sean bendecidos, que estén bajo la cobertura del Padre y que sus entradas vayan en aumento. Señor, yo te pido que lo que ellos traen para este ministerio, Señor, para bendecirnos y sostenernos y honrarnos, Señor, al mismo tiempo que te honran a ti, Señor, cuando lo hacen, yo te pido que lo que ellos traen con su mano, desde tu mano, de tu mano, ellos reciban multiplicación y ellos reciban honra y reciban recompensa, todos ellos. Todos los que traen sus finanzas, Señor, oro para que sean grandemente, enormemente bendecidos, que no tengan pérdidas, sino que tengan ganancia, que tengan los mejores puestos, que sus negocios vayan en crecimiento, que haya sobre ellos prosperidad, que les dé sorpresas del cielo, Señor, que vengan sobre ellos puertas abiertas, cosas que ni siquiera habían planificado, vengan sobre ellos en el nombre de Yeshua, Señor, toda bendición desde los cielos, en el nombre poderoso de Yeshua, proclamamos esta palabra sobre sus vidas, dándole gracias al Todopoderoso por cada uno de aquellos que honran al levita de su ciudad,
que honran y sostienen a los hombres y mujeres que se dedican a la oración, al ayuno, al estudio y a la enseñanza de la palabra. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. No olvides compartir esta transmisión para que la palabra corra. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones dando a la campanita, dale un like a este video y promueve que la palabra del Señor corra, corra. Eso va a ser sumamente importante. Y recuerda, tenemos abiertas todo el año las inscripciones a nuestra escuela de profetas. ¿Por qué? Si tú quieres inscribirte, puedes inscribirte como un estudiante permanente o puedes inscribirte a alguno de los seminarios que te interesen dentro de nuestra escuela. Están abiertas y dejamos aquí en la parte de atrás, tenemos de fondo de pantalla nuestro número de contacto. Puedes escribirnos y decir yo quiero formar parte de la escuela de profetas. Nos escribes, te enviamos un formulario sumamente cortito, no tienes que pagar ninguna inscripción, ninguna mensualidad, nada. Ahí nosotros enseñamos de forma gratuita, abierta, lo hacemos solamente por Zoom, no transmitimos ahorita abiertamente, lo estamos haciendo solamente por Zoom. Vas a inscribirte, vas a formar parte de nuestra escuela y el Eterno pues va a capacitarte muchísimo más. Así que un abrazo grandísimo para todos. Les recordamos que todos los sábados a las 9 de la mañana, hora Ecuador, tenemos nuestro servicio familiar. Todos los que se congregan con nosotros o los que se quieren congregar con nosotros, la puerta de nuestra Kehilá Online está abierta. Si tú te quieres congregar desde tu casa y tú dices, mira, yo me identifico con este ministerio, quiero congregarme desde mi casa, quiero aprender, estudiar con ustedes. Bueno, los sábados de la mañana es nuestro servicio. Ese día en la mañana damos lo que es la enseñanza de la parashá semanal. También después tenemos un tiempo de oración, los niños también presentan los dibujos que hicieron durante la semana y al terminar nuestro servicio tenemos una dinámica de aprendizaje. Usted puede inscribirse, participar o puede entrar sencillamente como un oyente y pueda hacer sus preguntas, resolver esas interrogantes. De pronto lo que preguntó otra era la pregunta que tú ibas a hacer y eso también te va a bendecir a ti. Así que tenemos un tiempo ahí para compartir con todos los que estudian y todo eso. Los días sábados al terminar la transmisión, en un tiempo por Zoom, solamente con los que estudian en nuestra Kehilá, los que se congregan y estudian ahí con nosotros. Así que invitamos a las personas a que si quieres congregarte desde casa y te identificas con la voz que el Eterno nos ha entregado por la revelación, puede formar parte de nosotros. Si no, si tú tienes un lugar donde congregarte, puedes formar parte de nuestros estudiantes en las diferentes escuelas que nosotros tenemos. Así que el sábado tenemos a las 9 de la mañana nuestro servicio general, nuestro servicio de adoración familiar. A las 3 de la tarde tenemos un tiempo de oración, ¿ok? Y a las 5 de la tarde tenemos los evangelios cronológicos en 54 porciones para todo un año. Vas a estudiarte los 4 evangelios, pero de forma cronológica, cómo se dieron los acontecimientos, no así un acontecimiento por aquí, otro por allá suelto, no. Los evangelios de forma cronológica, cómo se dieron los acontecimientos realmente en el tiempo de Yeshua, en 54 porciones para todo el año, todos los sábados a las 5 de la tarde para que cierres ese tiempo de Shabbat con nosotros desde tu casa. A las 5 de la tarde, hora Ecuador, todo esto por nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración. Así que el sábado te esperamos para compartir contigo un maravilloso Shabbat. Así que, bueno, familia, shalom, shalom, un abrazo grandísimo para todos. Ah, se me olvidaba. El día domingo a las 3 de la tarde hacemos el cierre de nuestro ayuno de 13 días. Los esperamos por nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración, el día domingo. Vamos a tener un tiempo maravilloso, vamos a tener un tiempo donde vamos a dar el resumen de lo que el Padre Eterno ha hablado y dijo que había hecho y que iba a hacer a través de este tiempo de humillación de ayuno. Vamos a tener un tiempo para tocar el shofar, vamos a tener un tiempo para proclamar juntos y vamos a tener un tiempo para cerrar el ayuno en familia de una forma maravillosa. Si usted se encuentra en Ecuador, en la ciudad de Quito, está invitado a que pueda cerrar el ayuno con nosotros. Escríbenos a este mismo número de WhatsApp para darte la dirección. Estamos en República del Salvador con Portugal. Pero ¿quieres la dirección más exacta? Escríbenos para darte la dirección y que puedas venir a cerrar el ayuno con nosotros. Así que ahora sí, shalom, shalom para todos.